Buenas noches, les vamos a presentar nuestro proyecto de investigación titulado El cine como estrategia didáctica inclusiva para fortalecimiento de las habilidades comunicativas en la enseñanza del inglés en contextos rurales. Este trabajo es el resultado del esfuerzo y dedicación de Álvaro Junior Lobo Hernández, Diana Iris Polo González y María Gabriela Sáez Torres, estudiantes de maestría. El planteamiento del problema. El aprendizaje del inglés en contextos rurales presenta varias dificultades que afectan el desarrollo de las habilidades comunicativas de los estudiantes. Se evidencian problemas como la falta de recursos didácticos, metodologías poco adaptadas al contexto rural, estudiantes poco motivados. Esto ocasiona algunas barreras para alcanzar las competencias comunicativas. Ante este escenario, los estudiantes presentan vacíos significativos en las competencias básicas del inglés, bajo rendimiento académico, escasa participación comunicativa en clase. Este diagnóstico evidencia la necesidad de implementar estrategias didácticas innovadoras, contextualizadas, multisensionales, que motiven el aprendizaje y se adecuen a la realidad de alumnado del contexto rural. En este sentido, el cine se plantea como una opción con su potencial transformador, dado su carácter visual, narrativo y emocional, capaz de conectar con los intereses, vivencias de los estudiantes y promover la inclusión, la diversidad y estilos de aprendizaje y expresión comunicativa. Así surge el interrogante de la presente investigación. ¿De qué manera el cine, como estrategia didáctica e inclusiva, fortalece las habilidades comunicativas del idioma inglés en estudiantes de educación básica secundaria en contextos rurales? Para guiar este proceso de investigación se plantea el siguiente objetivo general: fortalecer las habilidades comunicativas del idioma inglés a través del cine como estrategia didáctica inclusiva en estudiantes de básica secundaria en contextos rurales, modalidad postprimaria. Y se formulan los objetivos específicos de diagnosticar los conocimientos previos de estos estudiantes y la pertinencia del cine como estrategia didáctica inclusiva para mejorar las habilidades comunicativas en inglés, diseñar actividades pedagógicas mediadas por el cine que promuevan el desarrollo de habilidades comunicativas del idioma inglés en contexto rural. Implementar actividades pedagógicas mediadas por el cine que promuevan el desarrollo de actividades comunicativas del idioma inglés y valorar el proceso de fortalecimiento de las habilidades comunicativas del idioma inglés a través del cine como estrategia didáctica inclusiva. Se tuvieron en cuenta los siguientes referentes teóricos. En 1972, Hines plantea la competencia comunicativa, es decir, que aprendes, en un idioma no se aprende solo con la gramática, sino saber usarla adecuadamente. Esto implica que el estudiante debe ser capaz de hablar, escuchar, entender, responder según el contexto y la intención. Canales y Swing en 1980 sostienen que el desarrollo integral de las habilidades, sustentan el desarrollo integral de las habilidades. Entonces, ellos identifican las 4 dimensiones para el dominio funcional del idioma. Estas son la comprensión auditiva, la comprensión lectora, la expresión oral, la expresión escrita. Con el cine se dan estas 4 dimensiones. De la Torre en el 2003 aporta el modelo ORA. La integración del modelo ORA establece 3 aprendizajes, 3 fases cognitivas claves para el aprendizaje significativo con el cine. Está el observar, que es la recepción activa de los estímulos audiovisuales. Relacionar, vinculación de lo observado con conocimientos previos y aplicar, utilizar lo aprendido en situaciones reales o simuladas. Aiscon en el 2005 sustenta la educación inclusiva. La educación inclusiva busca eliminar barreras en todas las instituciones educativas y asegurar la participación y el aprendizaje equitativo en todos los estudiantes. En el 2013, Sánchez y Torres sustentan que el cine se convierte en un recurso
con gran potencial para atender la diversidad. Sostienen que el cine facilita el aprendizaje del idioma porque presenta situaciones reales de comunicación. Además, permite que los estudiantes escuchen el idioma en contextos auténticos, en observación de gestos, culturas y expresiones. Meyer, Rosser y Gordon en el 2014 respaldan el diseño universal para el aprendizaje DUA. Estos autores plantean que la enseñanza debe adaptarse a la diversidad de los estudiantes, ofreciendo diferentes formas de aprender, participar y demostrar lo aprendido. El DUA propone múltiples maneras de presentar la información, de expresar lo que se sabe y de motivar a los estudiantes para que todos puedan acceder al aprendizaje. En 2014, Nieto y Cabeza explican que el cine y los recursos audiovisuales conectan con los intereses de la generación digital. Entonces el cine toca la vida diaria de los estudiantes, puesto que ellos son una generación digital, por lo que en el aula esta herramienta conecta en el aprendizaje de formar con sus intereses, gustos y formas de aprendizaje. Estos referentes muestran cómo la enseñanza del inglés se favorece cuando se prioriza la comunicación, la inclusión, la contextualización y el uso de recursos audiovisuales como el cine. A continuación, nuestro compañero les explicará la metodología utilizada. Ok, continuamos con la metodología. Nuestro proyecto se desarrolló bajo el tipo de estudio de investigación-acción con enfoque cualitativo. Es importante entonces resaltar que no seleccionamos una muestra para implementar nuestro proyecto, ya que trabajamos con la totalidad de la población, la cual estaba conformada por 22 estudiantes de grado sexto y séptimo, quienes integran un multigrado de postprimaria en zona rural. Esta decisión nos permitió a nosotros generar un mayor impacto en el proceso educativo, pues garantizamos que todos los estudiantes participaran en la experiencia pedagógica y de hecho se beneficiaran de la estrategia. Desde la investigación-acción, nosotros nos permitimos analizar y transformar las prácticas pedagógicas dentro del aula, mediante nuestra estrategia, la cual era innovadora, motivadora e inclusiva, como ya lo sabemos que es el cine. El diseño metodológico, como podemos observar en pantalla, está estructurado en 5 fases: diagnóstico, planeación, acción, observación y reflexión, las cuales se integran de manera armónica para poder dar respuesta a la necesidad de la presente investigación. A continuación explicaré su desarrollo en cada una. Vamos primero, nos ubicamos en la fase diagnóstico, es el punto de partida de nuestro diseño, la cual responde al primer objetivo específico de nuestra investigación, orientado a diagnosticar los conocimientos previos de los estudiantes y, por supuesto, la pertinencia del cine como una estrategia didáctica e inclusiva para fortalecer las habilidades comunicativas en inglés. Para esta fase nosotros utilizamos 3 instrumentos de recolección de la información. Utilizamos una matriz de análisis documental mediante la cual nos permitimos revisar referentes teóricos, experiencias pedagógicas y políticas educativas relacionadas con el uso del cine en la educación, con la enseñanza del inglés en contextos rurales y con la educación inclusiva, lo que nos permitió construir una fundamentación teórica y el marco legal que hoy por hoy orienta nuestra propuesta y que al momento de implementarlo y de diseñar también el argumentar. Después aplicamos una prueba diagnóstica con el propósito de identificar el nivel inicial de los estudiantes, reconocer sus conocimientos previos y evidenciar las dificultades que tenían con el aprendizaje del inglés, evaluando desde esta prueba diagnóstica las 4 habilidades comunicativas. Finalmente aplicamos una encuesta de percepción. Con esta logramos identificar los gustos e intereses de los estudiantes frente al cine, explorando los tipos de películas que más les gustaban, los elementos audiovisuales que más generaban mayor interés en ellos, y esta información obtenida en todos estos instrumentos nos permitió entonces comprender mejor las características del grupo y así orientar el diseño de actividades más motivadoras y contextualizadas. Continuando entonces con nuestro proceso metodológico, llegamos a la fase 2, la fase de planeación, la cual responde al segundo objetivo de la investigación, orientado a diseñar esas actividades que fortalezcan las habilidades comunicativas en inglés, que era lo que se pretendía.
En esta etapa elaboramos una secuencia didáctica basada en el cine, cuya columna vertebral está conformada por 7 películas, seleccionadas con el propósito de integrar las 4 habilidades comunicativas del idioma inglés para poderlo hacer funcional. La selección de este material audiovisual la realizamos mediante un proceso de análisis muy riguroso, un trabajo de campo donde nos tomamos a la tarea de revisar varias películas y consideramos criterios como la pertinencia cultural, la claridad del lenguaje, el potencial comunicativo y la relación con el contexto de los estudiantes, garantizando de esta manera una adecuación al contexto rural y al multigrado, por supuesto, que es la realidad de estos estudiantes. Entonces, también las actividades fueron diseñadas bajo los principios planteadas, desde el diseño universal para el aprendizaje, considerando nosotros las formas de representación, de acción, de expresión y compromiso, esto con el fin de poder favorecer esa participación de los estudiantes sin excepción. Entre los instrumentos utilizados encontramos la matriz de selección de las películas. Como podemos ver en pantalla, se establecieron criterios de análisis y una justificación pedagógica para cada película. Y la rúbrica de valoración de actividades, que esta la diseñamos en esta etapa de diseño para utilizarla posteriormente en las otras etapas y evaluar si las actividades y las películas fueron pertinentes. A continuación presentamos la fase de implementación. Cada película respondió a una sesión de trabajo en la que desarrollamos diversas actividades pedagógicas como dramatizaciones, corporativo, representaciones de roles, dibujos, canciones, karaokes y ejercicios de completar. Estas actividades las diseñamos considerando las diferentes formas de aprendizaje, integrando componentes visuales, auditivos y kinestésicos. Entonces podemos ver cómo el cine se convierte y se consolida en una estrategia pedagógica multisensorial, ya que combina imagen, sonido, música y narración, lo que favorece la comprensión, la motivación y la participación activa en el aprendizaje de ese idioma inglés. De esta forma damos paso a la fase 4, la fase de observación, donde realizamos una observación sistemática de las sesiones de clase, especialmente al momento en que proyectábamos las películas y durante el desarrollo de cada una de las actividades propuestas desde el diseño. Durante el proceso logramos registrar aspectos como la participación, la motivación y la interacción de los estudiantes, así como el seguimiento al desarrollo de cada una de las habilidades comunicativas en inglés, particularmente en lo que respecta a comprensión y expresión. Para la recolección de esta información utilizamos diversos instrumentos, entre ellos una guía de observación estructurada, además los registros fotográficos y videográficos que hoy por hoy sirven como evidencia, como testimonio de ese proceso pedagógico que logramos desarrollar en esa aula rural. Entonces, esto nos permite a nosotros analizar cómo los estudiantes interactuaron entre sí, cómo interactuaron con los contenidos y con la estrategia pedagógica basada en el cine, logrando evidenciar cómo esta estrategia favorece tanto la participación, la motivación y el uso del inglés en el aula rural. A continuación, mi compañera Diana continuará explicando el abordaje de esta fase 4. Siguiendo con el hilo conductor de mi compañero, estando en esta parte de observación, terminamos con el análisis preliminar de los resultados obtenidos. Aquí en pantalla estamos viendo la rúbrica de observación, donde tuvimos en cuenta algunos ítems como participación, motivación, interacción, uso del inglés y la inclusión en medio de cada una de las películas. Como nos damos cuenta, cada una de esas dimensiones fue en aumento. La participación que empezó muy baja se fue mejorando en medio de la aplicación de cada película. Nuestros estudiantes de la timidez pasaron a sentirse seguros, a participar y cómodos al hacerlo. Asimismo, la motivación, vemos cómo fue una constante. De principio a fin, nuestros estudiantes estuvieron interesados en participar en las actividades. La interacción también se fortaleció, el vínculo de trabajar en equipo, el trabajo colaborativo les dio a ellos la oportunidad de aprender de su compañero y ayudarse. La interacción, el uso del inglés fue algo que fue grato ver cómo iba mejorando. Empezaron de verdad con bastantes limitaciones para usar el idioma, pero mientras cada película les daba la oportunidad de hacerlo, se sintieron más seguros y vimos cómo fue en aumento el poder usar el inglés hablando, cantando, jugando y fue muy grato ver eso. La inclusión fue una constante. De principio a fin
le permitimos a nuestros estudiantes sentirse seguros en medio de cada actividad. Asimismo, analizamos la prueba diagnóstica. La evidencia de prueba diagnóstica desde comienzo a final nos dio una respuesta, viendo que cada uno de los ítems que allí evaluamos fue mostrando mejoría mientras aplicábamos esta estrategia del cine. El vocabulario que empezó con un nivel aceptable mejoró significativamente. La escucha que les costó al principio, que pedían que le repitieran y le repitieran los audios, ya mostró mejoría al final, donde ellos auditivamente ya estaban más naturalizados a escuchar en inglés. La producción escrita que les costó, que era limitada, vio bastante avance cuando pudieron construir de manera coherente una estructura y se vio el avance. Y la comprensión lectora que les costó mucho al principio también tuvo una mejora al ver cómo comprendían un texto y cómo daban respuestas acertadas sobre ese texto. Asimismo, se escuchó su voz y fue a través de la entrevista semiestructurada que fue ya el toque final de esta etapa. Allí los estudiantes expresaron cómo descubrir un nuevo vocabulario, cómo el sentirse seguros, cómo el darse la oportunidad de que ellos participaran fue algo positivo para ellos. Les encantó las palabras que aprendieron, las nuevas expresiones, las dinámicas, las actividades diversas que les presentamos. Les encantó ser premiados, les motivó mucho eso. Asimismo, sintieron útiles el poder ver escenas en inglés con el idioma original, el repetir diálogos, el ponerse en los zapatos de un personaje, el escribir sobre una película. Para ellos eso fue enriquecedor. Inclusivo, también les permitió estar en un ambiente inclusivo donde ellos se sentían cómodos, donde ellos se sintieron libres para opinar y se sintieron respetados en su participación. Entonces, damos paso a la fase 5, que fue la de reflexión. En esta fase encontramos los resultados principales, que fue el incremento del vocabulario al estar y de la comprensión auditiva, al estar inmerso en películas donde el audio era el original y donde les daba palabras y expresiones nuevas, los vocablos aumentaron y obviamente la seguridad de escuchar y hablar en inglés también se fortaleció y por eso hubo mayor confianza y fluidez verbal, como lo muestra la diapositiva mientras cantan una canción. La participación activa y colaborativa también se fortaleció, se sintieron cómodos al trabajar con el compañero, sin ninguna discriminación, en un ambiente inclusivo y motivador para aprender. Entonces, podemos decir que tuvimos unos hallazgos claves que pusimos en conjunto en 3 ejes temáticos. El primero, que el cine es un mediador didáctico para el desarrollo integrado de las habilidades comunicativas. El cine puede integrar las 4 habilidades y las puede fortalecer al tiempo. No trabaja aisladamente las actividades, sino una a una se pueden trabajar, como lo dice Canal y SWEM, que la competencia comunicativa integradora da un aprendizaje significativo cuando lo gramatical, lo sociolingüístico, lo discursivo y lo estratégico se unen. Asimismo, el cine fue creador de escenarios pedagógicos inclusivos, porque nuestros estudiantes se sintieron seguros desde la diversidad, desde su ritmo de aprendizaje, como lo dice la UNESCO, que la educación de calidad se imparte desde la diferencia. Y la motivación fue el motor para que el aprendizaje se diera de principio a fin. Nuestros estudiantes estuvieron motivados. Entonces, todos estos hallazgos dan un aporte al campo educativo, aportan innovación en el contexto rural, donde estos instrumentos audiovisuales sí se pueden dar y pueden generar espacios significativos en la educación de nuestros estudiantes. Dan ese aporte a la promoción del aprendizaje significativo y emocional, porque el cine permite que el estudiante se sienta identificado con las emociones que allí se viven, reflexione a partir de eso que ve y le deje una enseñanza. Y fortalece el rol del docente, porque ya nos dejamos de ser de ese papel de solamente transmisores a facilitadores, a también ser ese mediador de que nuestros estudiantes aprendan. Como conclusión, podemos decir entonces que el cine es una estrategia didáctica e inclusiva efectiva para fortalecer las habilidades comunicativas. El trabajo colaborativo se da, que promueve los ambientes de aprendizaje equitativos, donde el ritmo de cada individuo es valorado y reconfigura la enseñanza del inglés en la zona rural
dándole la apertura a estos contextos de aprender de una manera significativa. Muchas gracias.